Quiero darles la más cordial bienvenida a este Cuore 2021. Esta nueva edición del evento Cuore va a venir totalmente renovado y va a ser completamente virtual. Va a tener actividades en vivo y actividades on demand. La actividad en vivo se va a extender durante 4 días divididos en esas 2 semanas. Esos 4 días van a ser el lunes 20, el miércoles 22, el lunes 27 y el miércoles 29. Cada uno de esos días va a comenzar con una actividad o una conferencia con un invitado muy especial que no necesariamente va a estar relacionado con la medicina, ustedes lo van a ver, y que además van a estar enfocadas hacia una reflexión en liderazgo, una reflexión en talentos y tratar de aportar un enfoque distinto a lo que es el contenido científico puro y cardiológico que va a tener el evento. Estas actividades en vivo se van a extender desde las 17 horas hasta las 20 horas de cada día, o sea, 3 horas por día. Todos los días van a estar disponibles actividades on demand. Estas actividades van a tratar de cubrir todo el arsenal de herramientas que necesitamos para nuestra práctica clínica en el consultorio o para nuestro día a día en el hospital. Simultáneamente van a ocurrir talleres patrocinados por diferentes empresas, pero que van a enfocarse en temas clínicos de interés y que van a también considerar las últimas guías clínicas referentes a cada una de las áreas que se aborden en dichos talleres. También realizaremos, como todos los años, simposios para técnicos y simposios para enfermeros dedicados a la medicina cardiovascular. Finalmente, este año hemos incorporado por primera vez un concurso de casos clínicos que está enfocado hacia los jóvenes cardiólogos y cardiólogas que tengan interés en presentarlos durante el transcurso de nuestro evento Cuore. Aquel caso que se considere el mejor o el ganador será su autor o autora premiado con una semana de compartir trabajo con nosotros acá en el hospital en el área que prefiera, de manera tal que este es un poco el diseño general que un intenso y tremendamente dedicado comité científico y organizador ha preparado para todos ustedes. Así que espero que de todo corazón que lo disfruten y que nuevamente les doy la bienvenida al Cuore 2021. Bienvenidos de nuevo a Cuore 2021. La verdad que es un honor que en esta primera sesión que vamos a tener nos acompañe Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la verdad tenemos más que un ministro acá, tenemos un amigo, alguien que ha trabajado con nosotros mucho tiempo y que ha dedicado mucho tiempo al hospital. Fernán, bienvenido. Nos acompañan acá a mi izquierda Alejandra Villa, jefa de cardiología pediátrica, Rolo Pizarro a su lado, Rodolfo Pizarro, jefe de cardiología de adultos. Allí a mi derecha y al lado de Fernán está Vadim Kotovic, jefe de cirugía cardiovascular. A su lado Jorge Barreta, jefe de cirugía cardiovascular pediátrica. Y finalmente Martín Ravelino, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes, más específicamente de angiografía digital. Bueno, Fernán, no vamos a dar mucha vuelta, gracias por venir. Sabemos que estás muy ocupado y para nosotros esto vale un montón. Que estés acá para mí es un gusto, Daniel. Permíteme saludarlos a todos, tanto tiempo sin vernos. La verdad que, como bien decís vos, después de más de 30 años de haber estado en este hospital, es como volver a tu propia casa. Así que un gusto acompañarlos en este momento. Muchas gracias. Fernán, la primera cosa te voy a decir a ver si vos reconoces esto. Sí, lo muestro para las personas. Este fue uno de los primeros, se llamaban guías. Vos sabés que Usey había creado en la Cátedra de Fisiología Humana, Usey era el hijo del premio Nobel, Usey había creado que las áreas de fisiología humana desarrollen sus propias guías de capacitación y de educación para los alumnos, y la primera guía la escribimos con el doctor Smith, que era el jefe de trabajos prácticos de fisiología respiratoria en aquella época,
recuerdo yo que sería el año 84-85, y a partir de allí, luego Oscar Smith se fue de la facultad y quedé yo a cargo de Fisiología Respiratoria e hicimos un conjunto de guías que fueron al menos 4 o 5, que era un poco el manual de estudio de fisiología de los alumnos en la UBA, y luego de ello vino Ignacio de la Riva, que está allí, Sí. Que tengo un enorme recuerdo de él ya lamentablemente falleció, pero era un excelente investigador básico, sobre todo de pared arterial, y de circulación pulmonar, y con él escribimos esa en particular que me mostraste, ¿no? Con Sí. él y otro grupo de docentes de la facultad. ¿Qué edad tenías, Fernán, cuando escribiste esto? Bueno, la primera guía la escribí al final de mi tercer año de la facultad, tendría 20 años. O sea que en tercer año de facultad ya estabas editando un libro, digamos, como coautor. Sí, yo tuve una gran ventaja porque primero tuve un hermano que pasó antes que yo por fisiología y había dejado una experiencia muy importante, así que entré dentro de todo en un camino bastante fácil de entrar y amplio. Y era un grupo de fisiología respiratoria que, bueno, la fisiología respiratoria es muy técnica, tiene un componente de física, de matemática, en fin, es bastante particular. Y bueno, yo me dediqué full time a eso y rápidamente logré de alguna manera encontrar un camino o cierta visibilidad, ¿no? Bueno, excelente. Yo voy ahora a dejar, Ale, vamos a darle el privilegio a Alejandra Villa que te haga la primera pregunta. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes, Fernán. ¿Tengo micrófono? Buenas tardes, Fernán. Un gusto, como siempre, estar contigo acá reunidos. Yo quería preguntarte, escuchaba la vida estudiantil tuya, ¿cómo te veías en tus primeros años como médico, que uno tiene tantos proyectos? ¿Cómo te veías vos? Bueno, mi parte de alumno fue bastante forzada. Vos sabés que yo soy el noveno de una familia de 10, con mis padres ya jubilados para cuando yo estaba en la facultad, de modo que la situación económica era bastante acotada. Y por eso tuve que trabajar toda mi carrera, pero sobre todo cuando empecé a escribir las guías, empecé a vivir del derecho de autor. Y eso me dejó mucho espacio para poder estudiar. A partir de tercer y cuarto año ya no tuve que trabajar, para mí eso fue una ventaja enorme, ¿no? Así que fue bastante forzada. Después, cuando entré acá en el hospital, ya tenía un salario, ya me pagaban, aunque no se pagaba nada, hacíamos huelga para cobrar un poco más. Imagínate, aquellas épocas de Raúl Alfonsín de presidente, de mucha dificultad económica. Pero la verdad que para mí fue una tranquilidad saber que yo podía trabajar de lo que me gustaba y tener un ingreso económico que me permitía vivir con ello. Así que, y bueno, entré en este hospital que en aquella época, bueno, como lo es ahora, era bastante prestigioso, sobre todo medicina interna, que es donde entré yo, y había que esforzarse mucho, era muy duro, la residencia en aquella época tenía pocos componentes de cuidado humano del residente. Hoy entiendo que ha mejorado un poco, tal vez no todo lo que quisiéramos que mejore, pero la verdad que estamos mucho mejor, y hay que seguir ese camino. Se puede aprender y desarrollarse sin tener que inmolarse, ¿no? Y ese es el camino que tenemos que aprender cómo se hace, siempre entendiendo que la prioridad la tiene el paciente, la seguridad del paciente, y sobre eso construir. Pero recuerdo días muy hermosos y muy cansados también al mismo tiempo, ¿no? Imagínate, yo no recuerdo ahora el número de residentes de clínica médica que hay hoy aquí, que entran, pero deben ser algo más de 10. Nosotros éramos 4. Y donde 1 o 2 se iban de descanso, había que ocuparse de todas las guardias juntas, ¿no? Así que eran momentos bastante particulares, pero los recuerdo por un lado con mucho esfuerzo, pero por otro lado con un enorme aprendizaje. Este es un hospital donde hay una libertad de pensamiento y de acción que te ayuda muchísimo a abrir la cabeza, y yo me acuerdo en mis primeros años aprendí muchísimo de la vida aquí, no solamente de medicina. ¿Y de qué trabajaste antes de empezar con los derechos de autor? Bueno, de todo, me daría un poco de vergüenza. No pero lo digas, te diría, trabajé de todo, pero lo último que trabajaba de motoquero. En aquella época no existía, había una empresa llamada Night Service, que la gente pagaba como si fuera un club, sí, pagaba una mensualidad y a cambio de eso se les llevaba lo que querían comprar a la casa. Y yo los llevaba. O sea que sos un pionero de los motoqueros. Después se acabaron esas empresas y vino la lógica de que cada negocio te entrega su delivery. Pero en aquella época era una organización de delivery para cualquier negocio. Y yo, la primera empresa que llegó a la Argentina se llamó Night Service, como les digo, y yo fui, creo que el primer empleado. Martín. Bueno, otra pregunta similar en algo que fuiste pionero.
En el 2001 se creaste el Departamento de Informática en Salud. Hoy por hoy es un departamento que es transversal a todos los procesos hospitalarios y gran parte de todos los desarrollos nuevos de innovación tienen una gran relación con el Departamento de Informática. La pregunta que queríamos hacerte es cómo surgió, cómo se generó esto y qué pensás si en la actualidad, digamos, esa visión que en aquel momento tuviste hoy se ha podido cumplir aquellas expectativas, ¿no? Bueno, eso es un tema súper profundo, voy a tratar de ir andándolo paso a paso, ¿no? Yo hice medicina interna durante más de 20 años en la sala y tuve un gran maestro en medicina interna que se llamó Mario Cámara, que fue jefe de servicio durante mucho tiempo aquí, lamentablemente ya fallecido. Y lo primero que aprendí con él es que nosotros en el 1 a 1 podíamos hacer un gran esfuerzo, pero que los sistemas, de una mirada sistémica, los sistemas eran más trascendentes que el individuo en términos de impacto poblacional. Y entonces, de alguna manera, lo primero que hicimos con Mario es desarrollar proyectos de, entre comillas, de desarrollo de gestión sanitaria, ¿no? Hicimos una red nacional de cuidados de las ART inicialmente, que yo fui el coordinador, y después trabajamos mucho en el plan de salud del hospital italiano, estoy hablando de inicios de la década del 90, yo estaba recién salido de la residencia. Y básicamente me pareció que era muy importante gestionar el conjunto, porque la potencialidad profesional de este hospital era enorme, pero faltaba coordinación, continuidad de cuidado, faltaba mirada integral, centrada en la persona, estaba cada especialista desarrollando en lo suyo, pero ya era una época donde la medicina empezaba a subespecializarse tanto que la integralidad se empezaba a hacer difícil. Y cuando empezamos a trabajar en eso, en mirar el cuidado integral, coordinado y continuado de los pacientes, entendimos que rápidamente que para poder hacer continuidad de cuidado clínico, quirúrgico, necesitas continuidad de la información. Necesitas continuidad de la información y alta calidad de esa información. Porque si no se repetía que en cada lugar había que construir nuevamente una ficha, los datos específicos de la especialidad. Y así es como en el año 93, si mal no recuerdo, Mario Cámara me dijo, mira Fernán, necesitamos un hospital que aprenda de su andar, que hoy está tan de moda los Learning Health Systems. Te estoy hablando del año 93, ¿no? Un hospital que aprenda de su andar y sobre todo que sea capaz de garantizar a las personas que el sistema los conoce, no importa dónde estén, el cuidado es ubicuo, no importa dónde esté el profesional lo va a poder atender bien. Y ahí surgió la idea de empezar a construir sistemas informáticos. Yo me fui a Estados Unidos, hice varios meses allí, he pasado por muchas universidades, las más importantes de Estados Unidos, viendo cuál era la iniciativa, cuál era el desarrollo, cuál era la mirada de largo plazo. Había todavía una incipiente especialidad en aquella época y cuando volvimos empezamos a trabajar en eso, en entender que la informática en salud no se trata de un problema técnico del software, sino se trata básicamente de entender cómo es la información, cómo fluye, cómo se captura, cómo se clasifica y cómo los profesionales necesitan verla y administrarla para poder atender bien y luego para poder reflexionar e investigar sobre tu experiencia. Y anduvimos durante del año 94 en adelante desarrollando aplicaciones y estrategias, seguimos formándonos. En el año 97 pusimos la primera historia clínica electrónica en el hospital y luego entendimos que no había forma de mantener y sostener una especialidad tan nueva, tan precoz, con tan poca evidencia científica, si no creábamos nuestra propia mirada, nuestro propio aprendizaje. Y ahí creamos el departamento con la residencia de informática en salud. Que inicialmente fue para médicos, después se amplió a otros profesionales y hoy es un departamento que tiene un prestigio enorme, no solamente en el país, sino también en la región. Así que yo estoy muy orgulloso de eso, fue el camino a través del cual encontramos cómo hacer la gestión sanitaria basada en evidencia y la gestión sanitaria entendiendo que en el contexto de los sistemas está donde uno puede aumentar de una manera más clara el valor agregado a lo que ya profesionales de la envergadura que hay en este hospital estaban haciendo. Tremendo. Rolo. ¿Qué tal, Fernán? ¿Cómo estás? Vos fuiste gran protagonista de la acreditación de la calidad en el hospital, ¿no? Y me imagino que movilizar la institución, como se movilizó, nos lleva a todos a una reflexión que quiero que nos comentes. ¿Qué es la Joint Commission? ¿Qué objetivos tenía? ¿Y cómo fue ese proceso para plantearlo y para llevarlo adelante? Bueno, la gestión de la calidad, la seguridad de pacientes y todo lo que son los procesos de acreditación externa son instrumentos esenciales en cualquier organización de esta magnitud que quisiera dar garantías
a las personas que se acercan de que hay ciertas condiciones que están dadas y supervisadas, ¿no? Eso es un primer punto. Luego la Joint, el proceso de acreditación de la Joint es tal vez de los más prestigiosos del mundo, de los más exigentes del mundo, y así lo vivimos por años, ¿no? Todos nosotros que estuvimos trabajando en ello. Pero tal vez lo que me surge decir de tu pregunta, Rolo, es todo proceso de transformación cultural, porque en el fondo el foco en la seguridad del paciente significa un cambio cultural de todos los que trabajamos en el sistema, ¿no? Y eso va mucho más allá de los profesionales de la salud, involucra a todos los que trabajamos en el sistema. Toda transformación de esta magnitud, transformación social y cultural de esta magnitud, requiere al menos tener 3 componentes bien instalados y que nosotros lo vivimos a lo largo de todo el proceso. El primer componente es el técnico, es decir, cuál es el plan definido, detallado, operativo para llevar la organización de un lugar A a un lugar B que quisiéramos estar, ¿no? Digamos, todo lo que fue la planificación técnica, que fue muy laboriosa, hubo un montón de personas, más de 100 personas trabajaron en el equipo del hospital en el proceso de acreditación. El segundo es el componente vincular relacional. No hay manera de hacer una transformación social y cultural de esa magnitud si no es a través de vínculos de entendimiento, de afecto, de acuerdos que se dieron permanentemente en infinita cantidad de reuniones, de acuerdos, de diálogo, de respeto al otro, de integrar la visión de cada uno, porque no se trataba de agarrar un manual y cumplirlo, se trataba de estar convencidos de lo que queríamos hacer y cómo lo íbamos a hacer, y cada una de las áreas del hospital, tanto en el ambulatorio, en los quirófanos, en la internación general, en las terapias, en la farmacia, en los lugares de back office, en la seguridad física, en la arquitectura, en fin, todos los grupos que han trabajado en la acreditación, ¿no? Entonces, el primero es tener un plan técnicamente claro y bien hecho, el segundo es tener una estrategia de construcción de una sociedad vincular donde nos respetamos y cada uno de su mirada aporta algo, y el tercero esencial es lo simbólico, es por qué razón, que era la pregunta que sobrevolaba permanentemente en los primeros meses y años, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí en el simbólico se jugó buena parte para mí de esta acreditación, cuando la mayoría de las personas de este hospital comprendieron que tenía sentido, que le daba sentido a lo que el hospital quería hacer, le daba sentido a hacer este proceso de acreditación externa que era tan duro, tan exigente, entendiendo una cosa que Mario Cámara decía siempre, y es: todas las personas tendemos a titular la autocrítica en el punto donde la podemos tolerar. Y todos tendemos a ajustar la heterocrítica de la mejor manera posible. Entonces, digamos, el fenómeno de si lo hacemos bien y nosotros lo vamos a arreglar es un fenómeno que tiene un techo muy bajo. Cuando vos te impones una heterocrítica, sobre todo del rango de la calidad que tiene esta organización, entonces verdaderamente que estás dispuesto a hacer una transformación profunda. Y cuando el hospital entendió esa simbología, fue un camino donde ya nunca más volvimos, ¿no? Digamos, paulatinamente fuimos aprobando todas las acreditaciones que vinieron por delante. Sí, fue un proceso tremendo. Yo creo que además también le hizo sentir a todos que iban a estar mejor también ellos. Iba a ser más seguro el hospital, pero también la propia seguridad de los que trabajan en el hospital estaba involucrada en ese proceso, ¿no? La verdad que sí. Jorge, ¿querés preguntarle? Sí, bueno, es un placer escucharte y te doy también un gran agradecimiento en función de que hayas podido estar seguramente con tu agenda y todos tus tiempos. Sacame el último cargo que tuviste en el hospital fue vicedirector de planeamiento estratégico, ¿cierto? ¿Es así? Sí, así es. ¿Nos podés contar el significado de qué lo que es planeamiento estratégico? Claro. Vos fíjate una cosa, Jorge, y yo siempre digo esto casi como tal vez la cosa que más me enorgullece de mi desarrollo profesional, es después de ser jefe de residentes, nunca más ocupé un cargo que existiera antes que yo. Fui el coordinador de la red nacional de ART del Hospital Italiano, que la construimos con el Tono Galesio. Después fui el gerente médico del plan de salud, que se creó para darle esta mirada de gestión sanitaria y no gestión solamente de la unidad de negocios. Después fui el jefe del Departamento de Informática de Salud, que lo creamos para lo que ya hablamos que lo creamos, y de allí pasé a la vicedirección de Planeamiento Estratégico, que se creó para darle una mirada más estratégica al desarrollo hospitalario. ¿Y qué es la mirada estratégica? Es todo aquello que te da el marco para la gestión operativa. Y básicamente la gestión estratégica significa tener un buen diagnóstico de qué es lo que sos, que a una persona individual dirías:
sé quién eres, encontrá tu personalidad, qué sentís que viniste al mundo, para qué estás para hacer, qué es lo que te gusta, qué te moviliza. Bueno, en la organización es lo mismo, con 10.000 personas como hay en este hospital, no es sencillo, porque la historicidad de cada uno de los grupos a veces es muy diversa y vos tenés que saber encontrar un punto en común que atraviesa toda la organización, tanto profesional como de los equipos de apoyo. Entonces lo primero es entender bien qué sos. Lo segundo es el espíritu de lo aspiracional, que son las cosas que te movilizan como organización y a dónde quisieras estar. Lo tercero es identificar muy bien los movimientos de la salud internacional, hacia dónde va el cuidado de la salud y la enfermedad. El cuarto componente es poder entender claramente hacia dónde va la realidad del contexto de tu país y de tu ciudad. Y puesto entre lo que vos sos, lo que quisieras ser, cuál es el gran movimiento que va a mover las próximas décadas a la salud, hacia dónde va, y cuáles son los contextos de restricción y de oportunidad que tiene tu contexto, entonces empezar a discutir qué pasos vas a dar para llegar a tu destino. Y esa es la planificación, así haciéndolo muy muy sencillo, porque podría hablar un año de planificación estratégica. Es eso, es nada más que eso, pero eso que parece muy sencillo es extremadamente complejo de desarrollar en una organización diversa y heterogénea. Sobre todo que no tenía el ejercicio de la planificación. El primer plan estratégico del hospital lo discutimos en el 2001, en plena crisis. Y los primeros encuentros de diálogo, yo no sé si alguno de ustedes que ya peina canas debe haber estado. En 2001 no. Bueno, no, sí, no recuerdo a ninguno de ustedes, pero les aseguro que fue una reunión muy entretenida. Porque naturalmente cuando vos formalizás un debate de las características que acabo de formalizar, inmediatamente cada uno evalúa si va a estar por el camino central del estímulo o va a estar en las laterales. Y entonces tenés que ver muy bien que los que quedan en las laterales, ¿cómo haces para sumarlos al camino central? Porque si vos decís, el desarrollo de la salud va hacia allá y alguien está yendo para acá, la pregunta es cómo lo ayudás a venir y no lo dejás afuera, ¿no? Y esa es la gran tarea de la planificación estratégica, cómo buscar un denominador común que intente juntar la enorme mayoría de la energía que hay en la organización y que se ponga de acuerdo en algunas cosas muy centrales. Y eso es un poco lo que ocurrió en este hospital, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vadim. Fernán, es un gran gusto y un placer tenerte acá. Te teníamos todos los días y ahora no tenemos la suerte de tenerte. Vos que perteneces a la genética nuestra, ¿no? A la genética del hospital, con todos nosotros, desde hace muchísimos años, y que, como vos bien dijiste, ¿no? Organizaste la estrategia quizás desde la jefatura de residencia o antes, ¿no? Organizabas la estrategia de todo el sistema. Entonces nosotros nos preguntábamos tan exitosamente que fueron todos estos programas, ¿cuáles eran tus criterios para organizar el equipo, cómo elegirlo al equipo, las características personales o profesionales del equipo que te abraza, ¿no? Que te abrazó en el hospital y quizás te abraza ahora en tu nueva función? Bueno, esa es la pregunta que nadie sabe bien cómo contestar, ¿no? A mí me toca fácil, te cuento. La otra que tengo también es fácil, gracias, no te preocupes. Porque, digamos, los fenómenos sociales y la construcción de un equipo es un fenómeno social, son multidimensionales, no hay una receta, porque están las personas, están las historias, están la interpretación de los fenómenos y de la realidad. Muchas veces la gente dice, no, pero esta es la realidad. Pero la realidad la interpretamos las personas de acuerdo a lo que hemos vivido en la vida, ¿no? Y de hecho la Argentina es un ejemplo bien claro de que hay múltiples interpretaciones de un mismo fenómeno. De manera que no es fácil la pregunta, pero yo te diría, lo que he aprendido con el paso del tiempo y sobre todo en esta exposición pública que ha sido tan exigente para mí, es que esto que todo el mundo dice, que la diversidad y la heterogeneidad le agregan valor al equipo y como dicen muchas personas que investigan sobre este tema, la inteligencia colectiva siempre es superior a la inteligencia individual, que son dos cosas que son escritas y mucha gente las repite, pero si vos miras los equipos, pocos equipos lo pueden demostrar en los hechos. La mayoría de los líderes tienden a valorar a las personas que se parecen a él y tienden a desvalorar a las que no se parecen a él. Hay un chiste que apareció en un diario una vuelta, y yo lo tengo en una diapositiva muy linda, ¿no? Que hay un grupo de animalitos arriba de un escenario que son el jurado, ¿no? 3 animales de jurado. Y luego hay un conjunto de animales que vienen a dar el examen, ¿no? Y está el elefante, está el mono, está el león, está en fin, diferentes animales. Entonces el jurado dice, bueno, les vamos a tomar la evaluación a ustedes, ahora la tarea es, a ver, súbanse al árbol, ¿no?
Entonces, eso representa todo. La diversidad tiene un valor que no puede ser restringida a que tengas una sola competencia. Claro. Porque subir al árbol iba a subir el mono nomás, la tortuga no iba a subir al árbol, pero la tortuga tiene un valor para agregar. Entonces, ese chiste para mí representa todo. Es quiénes son los líderes que pueden verdaderamente tolerar, amalgamar y darle espacio a un grupo tan diverso que algunas personas incluso para el líder no son valorables porque no le entienden y no le encuentran el talento. Claro. Y los líderes que son transformadores son aquellos que de personas comunes logran cosas extraordinarias. Eso es un líder. Bueno, dice, ¿cómo definís un líder? Un líder transformador es el que de las personas comunes logra cosas extraordinarias. Y para eso hay que saber valorar, darle espacio a la expresión de los talentos. Y a veces te pasa que cuando le haces espacio a los talentos de tu equipo toma otro sentido o lo toma sin vos. Y eso es parte de las cosas que los líderes tienen que saber hacer. Incluso tolerar eso. Ese es mi aprendizaje actual, porque finalmente, como me gusta decir a mí, no se trata de tener equipos que alcancen el logro que te planteaste, porque eso es demasiado lineal. Se trata de construir equipos que alcancen logros, y los logros van cambiando todo el tiempo. La vida te va llevando, los caminos son muchos, y lo importante es si vos sos capaz de construir equipos que alcancen logros. Hoy el logro, o en el hospital en un momento el logro era acreditar con la Joint, hoy es otro totalmente diferente. Y lo que vos necesitas es gente que tenga claro que en esa diversidad, en esa construcción horizontal es capaz de alcanzar cosas que circunstancialmente te propongas. Excelente. Ale. Bueno, Fernán, creo que estamos todos acá sorprendidos con gran placer, escuchándote y admirándote. Y entonces pienso, después de tanta trayectoria dentro del Hospital Italiano, donde de alguna manera estableciste profundos cambios, ¿qué te llevó a dedicarte ahora a la salud pública? Bueno, Ale, yo te diría así, te decía, del camino de atender individualmente a un paciente complejo en la sala, que es lo que más he hecho y más disfruto en el fondo, y más he disfrutado, al camino de organizar un sistema que atienda a pacientes en cualquier escenario y continuamente, al camino de generar un sistema de información que te permita hacerlo y te permita investigar al respecto de tu experiencia, al camino de planificar un sistema integrado de salud sin fines de lucro como es el Hospital Italiano, y al camino del sistema integral de una jurisdicción. Es decir, finalmente es un paso más de un mismo camino. Eso es lo que yo siento. Ahora, el salto tal vez más significativo de mi vida ha sido ese, porque todos los demás eran saltos un poco más cortos, pero este fue un salto muy, muy profundo que me encontró en un momento muy particular, ¿no? Básicamente porque la gestión de la sanidad, no importa si tiene fines de lucro o no, porque el Hospital Italiano es una organización sin fin de lucro. No se trata del lucro, se trata de la cultura organizacional. En una organización de la esfera privada es bien diferente a una organización pública como es un gobierno, donde en realidad no se trata de lo que vos creas que hay que hacer, sino se trata de poder encontrar lo que el conjunto le parece que hay que hacer y representarlo, porque vos sos un representante del conjunto, ya no sos una persona que propones un camino. Entonces ese salto es un cambio verdaderamente de 180 grados, es de proponer hacia dónde ir y buscar caminos comunes a preguntar hacia dónde debemos ir y ver con qué instrumentos los podemos caminar. Ese es el salto, y la verdad que en el medio de la pandemia no fue nada sencillo. Porque en el fondo, y un poco para cerrar mi comentario, es un gestor público, un funcionario, lo que hace es implementa políticas públicas. Y las políticas públicas no son del funcionario, son de la comunidad. Entonces vos tenés que saber leer la comunidad, vincularte con la comunidad, llegar a esa capilaridad, hacer una verdadera descripción, entendimiento de lo que la comunidad está sintiendo, empatizar con eso y en base a eso proponerle a la comunidad algo que si no empatiza con lo que esperan, no tiene ninguna llegada de política pública. Entonces es un diálogo así masivo, que es muy complejo de llevar adelante, sobre todo en momentos tan duros como los que pasamos. Pero ese fue mi camino, aprender a dialogar con una sociedad en su conjunto, ¿no? A través de intermediarios o a veces en forma directa. Jorge.
La verdad que escucho lo último que dijiste y me da la sensación que tuviste que hacer una transformación que quizás en la previa no lo tenías pensado, pero un poco pensando en esa transformación. Seguramente dijiste que estuviste 30 años acá en el hospital. Seguramente hay muchas herramientas que te pasaron en esos 30 años que te fueron útiles para esta transformación o esta forma de actuar sobre la gestión pública. Si tuvieras que nombrar 3 o 4 puntos que son de gran interés para tu transformación, ¿qué podrías decir? Bueno, en términos técnicos, estuve 30 años, los últimos 20, formándome en la gestión integral de los sistemas de salud. Incluso he hecho una maestría en Barcelona al respecto de lo que es dirección y gobierno de sistemas públicos, es decir, que tuve una formación técnica relativamente alineada con lo que estamos dialogando, ¿no? Pero probablemente, y por supuesto que aquí en el hospital aprendí a moldear mi personalidad, digamos, como toda organización compleja, me permitió ir progresando y creciendo como persona, ¿no? Pero tal vez la enseñanza más profunda que yo le puedo transmitir a los que nos están escuchando es, hay 3 dimensiones del ser humano que la sociedad moderna nos tiende a desequilibrar, que es lo que nosotros verdaderamente pensamos, cuál es nuestro mecanismo de razonamiento, cuál es nuestro conocimiento técnico y evaluación de las cosas, es decir, lo que se llama genéricamente el pensar, con nuestras emociones, nuestro vínculo con lo simbólico y nuestra capacidad de vincular y construir equipos de trabajo, que sería el sentir, y la tercera dimensión es el hacer, ¿no? ¿Cuál es la voluntad, la energía, la proactividad que vos tenés para con lo que te toca alrededor hacer algo que te signifique trascendente en tu vida o que le haga sentido a tu vida? Entonces, de alguna manera yo le digo los 3 patitos, ¿no? El tener alineados los patitos en tu interior entre lo que vos pensás verdaderamente, lo que verdaderamente sentís y lo que verdaderamente haces. Y la vida moderna te lleva a tensiones donde a veces tenés que escindir y creas personajes, ¿no? Un personaje que tiene una actitud y en el fondo vos sos otra cosa, y eso es muy enfermizo y además te quita mucha energía en la vida. Entonces yo tal vez el mayor aprendizaje que tuve es encontrarte verdaderamente qué sentís, qué le da sentido a tu vida, trata de organizar la información y los pensamientos que acompañen ese sentimiento y trata de ser coherente con eso que sentís y haces permanentemente. Cuanto más, naturalmente todos nos desviamos de a ratos un poco, ¿no? Pero cuanto más te desvíes, más difícil es hacer cosas trascendentes que te superen. Entonces, mi mayor aprendizaje es cada vez que tuve dificultades en este proceso público, fue ordenar mi cabeza y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo importante y qué es lo secundario, ¿no? ¿A qué vine yo a este lugar? En base a lo que vine en este lugar, ordenar un poco las prioridades. ¿Qué es importante? ¿Qué es secundario? Y cuando vos lo miras de esa manera, siempre tu vanidad o tu interés individual se corre a un costado y se te clarifica el día. Eso es algo que en el espacio público a veces uno ve mucha gente gastando energía en cosas que son secundarias, ¿no? Así que ese tal vez es el mayor aprendizaje que yo me llevé de aquí y que lo pude implementar rápidamente en un escenario totalmente más complejo y más abierto. Rolo. Fernán, siguiendo al líder que transforma y que se transforma, ¿no? Como vos bien dijiste y todo. Vos gran parte de tu vida la dedicaste a planear el sistema de salud. Y un día llegó un desafío, ¿no? Un poquito más arriba y decir el sistema de salud de la ciudad. La pregunta concreta es la siguiente: ¿se puede hacer política sin conocimiento técnico? Bueno, lo primero, Rolo, que habría que decir con claridad, porque hay una enorme confusión con la palabra política, ¿no? Se usa para tantas cosas. Pero, digamos, yo conceptualizo la política como los instrumentos de la cosa pública, la que es de todos, que nos permiten buscar espacios de entendimiento y acción colectiva, que naturalmente nunca es de la totalidad, siempre hay una mayoría, digamos. Pero entendiendo la política como la expresión de una mirada colectiva y los instrumentos que se usan para llevar esa mirada colectiva a los hechos concretos, la política es un elemento esencial en la acción pública. Y naturalmente ahí hay 3 capas que son también para mí muy importantes, que algún autor rosarino lo expresa muy bien en términos sociales, ¿no? Y que dice que de alguna manera toda acción trascendente en el espacio público tiene una capa política, que es el entender la representación del conjunto, tiene una capa técnica, que es tener los instrumentos, las habilidades y las competencias para poder andar ese camino acordado, y tiene una capa comunitaria porque toda política pública termina en la comunidad.
Entonces la política, la técnica y la relación comunitaria son las tres capas indispensables de cualquier acción. Y ninguna de ellas es más importante que la otra. Ahora, en términos técnicos, te tengo que decir, a mí me gusta decir que no hay profesionales, digamos, hay muchas formas de clasificar los profesionales de la salud, pero a mí me gusta una que es bien sencillita: los que tienen disposición a aprender y los que no tienen disposición de aprender, ¿no? Porque el profesional que tiene disposición de aprender no necesita tener un gran currículum ni una gran formación para hacer algo trascendente. Solamente tiene que tener disposición de aprender. ¿Qué es lo que me pasó a mí en el espacio público? Llegué al espacio público creyendo que venía a dar lo que sabía y me encontré que tenía que aprender todo. Porque era tan diferente todo y la pandemia me expuso a una situación tan diferente a la que yo esperaba, que me puse a aprender. Entonces las personas que saben quiénes son, que tienen ordenados esos tres patitos que decíamos, suelen tener más disposición de aprender porque están en paz consigo mismos y no tienen que demostrarle nada a nadie, más que estar en coincidencia con lo que siente y piensa. Entonces esas personas suelen tener disposición de aprender. Y toda persona que tiene disposición de aprender, yo siempre digo, no le mires el currículum, solamente ponerlo a trabajar, porque lo va a armar con vos tranquilamente. Qué bueno. Martín. Sí, Fernán, entiendo que bueno, cuando empezaste tu nuevo periodo de gestión te tocó la pandemia inmediatamente y seguro cambió completamente tus planes, ¿no? Por suerte para todos nosotros fuiste vos quien se ocupó de esto, porque la verdad que creo que toda la sociedad está muy conforme con lo que estás haciendo, pero lo que queríamos preguntarte es ¿cuál es el desafío estructural más importante en la sanidad pública que vas a tener que enfrentar una vez que finalice todo este proceso? Bueno, que enfrentar particularmente yo en la Ciudad de Buenos Aires sería una respuesta. Me gustaría tener una respuesta un poco más integrada o más amplia. Claro. Y es, porque digamos, también hay cierta confusión en qué es la salud pública, ¿no? En realidad, si vos mirás la mirada de la salud de la sociedad, entendiendo la salud como el cuidado de la salud y luego los procesos de cuidado y atención de la enfermedad, integralmente, la Argentina se merece un redebate, a mi juicio, dado lo que tenemos, que es un enorme valor en los profesionales argentinos, la capacidad técnica, la capacidad instalada también, que la Argentina la tiene y muy bien puesta, y los procesos de educación que el sistema de salud tiene en la Argentina, se merece en algún momento repensar con todos esos valores que tiene la sociedad argentina, tanto en la esfera de la medicina privada, en la seguridad social, como del sector público, con todos esos talentos, valores y capacidades que tiene el sistema argentino, ¿cómo podemos hacer un sistema de cuidados de la comunidad de mayor valor? Hay una disincronía, hay una distancia entre lo que seríamos capaces de hacer y lo que la sociedad recibe, que es significativa. Sobre todo pensando en lo que es la equidad, digamos, en que la distribución y la dispersión de esos servicios es bien inequitativa, ¿no? Yo, me gusta decir, lo he dicho acá en muchas charlas en el hospital, si vos querés buscar cuál es la variable de una persona que determina su expectativa de vida al nacer, si le preguntas a un genetista te va a decir la genética, si le preguntas tal vez a un cardiólogo va a decir los factores de riesgo, y a cada uno le puede ir inventando, pero en la práctica a mí me gusta decir que la variable que más predice la expectativa de vida al nacer es el código postal. ¿Ah? Mucho más que el código genético, ¿no? Entonces es evidente que la sociedad argentina se merece, se le puede dar agregando valor sin desagregar el valor que ya está. Y eso es una cuestión de lo que hablábamos al principio, encontrar los espacios donde todos encontramos una mesa de confianza y cada uno siendo respetado por lo que es y la trayectoria que tiene, se puede poner en una mesa a ver qué puede aportar a un proyecto colectivo, cuáles son los puntos de unión, cuáles son los denominadores comunes que podemos encontrar para que cada uno de nosotros pueda trabajar en un proyecto más colectivo. Yo creo que la Argentina se merece eso, no lo veo con claridad en el debate público, pero como decís, el mayor desafío es que la pandemia no nos deje volver al lugar donde estábamos, sino que nos haga reflexionar lo suficiente como para que construyamos esas mesas de confianza y de diálogo donde cada uno pueda aportar algo. Vadim, tu pregunta, la última, porque así después abrimos y de paso les digo, pueden empezar a mandar sus preguntas por WhatsApp o por los canales que se han habilitado para eso, así te vamos a hacer algunas preguntas que nos mande el público. ¿Cómo no?
Vadim. Fernán, te queríamos transmitir que te extrañamos en la cotidianidad acá en el hospital, y yo particularmente, que tuve el privilegio que vos me impulses a hacer algo más que la cirugía cardiovascular, que es el máster en administración hospitalaria. Y entendiendo esto me doy cuenta de lo pesado que el traje que tenés puesto, lo que te tocó vivir en la pandemia, la salud pública y también parte de la privada, porque uno tira alineamientos, ¿no? Y la pregunta que nos queríamos hacer es, hoy te queríamos hacer a vos, es en este país, en el sistema que tenemos, cómo construir sistema de salud sólido, ¿m?, a mediano o largo plazo, pensando en nuestra proyección acá en este contexto que nos toca vivir. Bueno, Vadim, que mis preguntas eran fáciles. Hoy estás con las preguntas fáciles. Por lo Sí, menos, sí. por lo menos decirnos si es posible. Claro. Sí, tiene infinitas respuestas a tu pregunta, pero me voy a tomar por un camino. Y es, vuelvo a insistirte en el concepto, la Argentina tiene un nivel profesional que está en rango con los grandes sistemas de salud del mundo. Nadie puede discutir eso, nadie puede dudarlo, lo ves en cualquier lugar donde vas, que eso es así. Entonces, no se trata de la capacidad técnica. La Argentina, como en tantas otras dimensiones o áreas de la realidad, tiene algunas dificultades para acordar destinos de largo plazo y sobre todo para constituir roles y funciones donde cada uno sabe qué le toca hacer y sabe qué esperar del otro. Más bien somos muy territoriales, tendemos a hacer un proyecto integrado que empiece y termine con nuestro propio espacio de autonomía, ¿no? Entonces, evidentemente, necesitamos por delante un cambio, entre comillas, paradigmático. Y yo creo que tal vez el principal cambio, más allá de lo que ya hablamos hace un ratito, de ver cómo todas esas energías que tiene la comunidad se ponen en sintonía en un proyecto más integrado, que no tiene por qué romper, destruir ni hacer perder ninguna de las áreas o subsectores que hay, sino que lo que tiene que hacer es darle una coordinación más natural. Pero tal vez la transformación más profunda sería si en algún momento tenemos la capacidad de salirnos de nuestro propio sistema, todos pensamos en cómo hacer un sistema mejor y miramos al sistema de salud desde la comunidad. Y cuando vos mirás, todos hablamos sobre que hacemos medicina centrada en el paciente, centrado en las personas, pero siempre somos los profesionales los que decidimos qué es centrado en una persona. Entonces yo alguna vez he dicho acá en el hospital, si verdaderamente queremos un sistema centrado en la comunidad, ¿por qué no le pedimos a la comunidad que nos diga qué sistema quiere? ¿No? Entonces, hay algunos procesos ahí de interacción social y comunitaria, donde respetando la historia de las personas, respetando la cultura, las prioridades que la propia sociedad pone, nosotros somos capaces de construir eso, nosotros tenemos la capacidad técnica de hacerlo, pero a veces también definimos el destino del plan. Y el destino del plan requeriría un debate más amplio, más horizontal, más abarcativo y sobre todo más constructivista, más de la construcción del conjunto. Yo creo que eso de hecho es lo que estamos intentando hacer en el gobierno de la ciudad en varias áreas, no solamente en la salud, de buscar estrategias de diálogo horizontal con la comunidad y construir con la comunidad los proyectos. Luego técnicamente los hacemos los que sabemos hacer en cada una de las áreas, ¿no? Pero a una participación social un poco más profunda, más involucrada. Yo creo que eso sería un cambio muy importante para el sistema de salud. Cómo concatenar, cómo integrar todos. Así es. Bueno, vamos con las preguntas de la audiencia. No, la verdad te digo, Fernán, lo que me están diciendo es que no hay muchas preguntas, sí hay preguntas, pero la gente está como loca, están felicitando, están diciendo que están disfrutando tremendamente, como todos nosotros, todo lo que está diciendo, pero entre tantas felicitaciones están tratando de encontrar finalmente la pregunta o las preguntas que hay. Uno de los temas es, una de las preguntas que hace el público es si vos entendés que se puede, digamos, hacer... Espérate, vamos a hacer... Acá está. ¿Puedes alcanzar un objetivo sin haberlo imaginado? Y es ese... Vos fíjate, desde Don Abedian esta parte, si algunos estudiaron un poco la gestión de la calidad, Don Abedian hablaba de que la calidad se gestiona con 3 dimensiones, la estructura, el proceso y el resultado, ¿no? Y mucha gente considera que lo más importante de allí es la dimensión del resultado.
Sin embargo, cada vez hay más evidencia que los procesos a veces son más determinantes de la calidad que el propio resultado que logres circunstancialmente, ¿no? Porque el resultado depende del proceso que tomes y del contexto histórico, momentáneo en que ocurrió ese proceso. Pero a veces el resultado no es por el proceso, sino por el contexto. Y si no, miren lo que le pasó a los países latinoamericanos desde el 2003 al 2010. Todos los países latinoamericanos crecieron de manera manifiesta porque era un momento del mundo donde los commodities, donde lo que se producía en Sudamérica era muy valioso, ¿no? Y eso no desmerece la tarea de ningún gobernante de esa época, sino simplemente los resultados están determinados por la planificación, por las personas que llevan adelante y también por los contextos que tienen. Entonces, a mí me parece que, y además los objetivos, para la persona que lo pregunta, los objetivos en estas sociedades fluidas que habla Bauman, ¿no? Los objetivos son tremendamente cambiantes. Y vos fijate, los objetivos que yo llevé a la gestión pública en diciembre del 2019, a los 3 meses volaban por el aire y cambiaron todos los objetivos. Y 6 meses después, cuando entendimos la pandemia, cambiaron de vuelta todos los objetivos. Entonces, ese formato fordiano, cartesiano, lineal, de que yo estoy acá y quiero ir allá, y para ir de acá a allá mido los metros y doy los pasos, en la práctica se ve muy pocas veces, sobre todo cuando uno hace transformaciones donde las personas estamos involucradas, y transformaciones sociales, culturales. Allí las dimensiones que participan son tantas que muchas veces vos es como querer mandar un cohete a la luna y creer que la luna va a estar donde hoy la miro, ¿no? Mientras el cohete sale, va y circula, la luna se movió y ya vos no tenés el cohete, tenés la parte de adelante del cohete. Es decir que yo diría, no hay una respuesta clara porque algunos proyectos concretos y puntuales se pueden hacer, como lo estás proponiendo el que hace el comentario, pero otros son mucho más complejos y requieren más bien de definir instrumentos, metodologías y caminos. Y luego los objetivos se van descubriendo en el camino al andar, ¿no? Depende qué tipo de proyecto, qué instrumentos tenés. La lógica del constructivismo o la lógica fordiana de la planificación, acción y supervisión del plan. Para cada cosa hay una metodología diferente. Otra pregunta del público. ¿Cómo lograr que todos los trabajadores de una organización conviertan y abracen como propia la visión y la meta de una institución tan grande como el Hospital Italiano, como por ejemplo el Hospital Italiano? La respuesta es preguntándoles qué quieren. Yo decía, cuando empezamos la planificación estratégica, decía, la planificación del hospital no puede ser planificación, ejecución y evaluación, porque no hay ninguna persona que pueda representar lo que las 10.000 personas de este hospital, que muchos llevaban más de 20 años o 30 años trabajando, pensaban, sentían y querían hacer. Entonces la forma es tener la capacidad de sentir, de leer, de empatizar con la mayor cantidad de gente posible y buscar esos espacios donde hacemos algunos acuerdos macro. Por supuesto que no se puede hacer un plan con 10.000 personas, pero sí se puede representar el sentir. Yo les decía al principio de todo, ¿no? La planificación estratégica, uno de los componentes es ese, ser capaces de sentir. Para eso hoy hay métodos cualitativos, entrevistas en profundidad, hay unas cosas mucho más formalizadas que lo que usamos aquí al principio. Pero básicamente si vos querés entre 10.000 personas hacer un plan que tenga verdadera aceptación, la forma es expresar buena parte de lo que ellos sienten y no tener vos un objetivo, sino construir el objetivo con ellos. Otra pregunta, ¿cómo ves el futuro de esta pandemia? Es decir, ¿cómo ves los próximos meses, el próximo año? ¿Cómo sigue esta historia? Digamos, en la ciudad de Buenos Aires, y lo digo así porque primero es mi área de responsabilidad y segundo, tenemos unos niveles de vacunación ya a esta altura bastante significativos. Estamos tocando hoy el 59% de los porteños ya tienen 2 dosis de vacunas. Es un número altísimo, es incluso más alto que el promedio americano, para que tengan una idea, y está un poco por debajo de Canadá, de Israel, de algunos países europeos, ¿no? Digamos, en la ciudad de Buenos Aires probablemente con este grado de vacunación podamos evitar que la tercera ola que tenemos por delante, que es la ola de la variante Delta, sea muy significativa e incluso sobre todo genere mucho daño, es decir, genere enfermedad grave y mortal. Entonces probablemente lo que pase en la ciudad es que tengamos un aumento de casos en las próximas semanas o meses, que sea esa tercera ola de la variante Delta, pero que corra sobre todo en los no vacunados, que son la gente joven y los niños que tienen enfermedades oligosintomáticas o a veces asintomáticas de poca gravedad,
y que si seguimos vacunando de esta manera, tal vez esta sea la última variante que haga ola, por llamarlo de alguna manera, y nos quede por delante un proceso más endémico, más de un virus más de la instalación que aparece en algunos momentos del año y desaparece, y que nos signifique a todos periódicamente, tal vez una vez al año, tal vez cada 2 años, una vacuna que nos proteja de él, ¿no? Ahora hay un poco más de entre casa, pero bueno, creo que es una duda que todos tenemos. ¿Cómo impactó esto en tu vida personal? O sea, ¿cómo asimilaste vos y tu familia el impacto de semejante trabajo y con esta pandemia? Bueno, fue bastante complicado. Sí, me imagino. Como decía Profit, ¿cómo lo explicas? Con dificultad. Claro. Sobre todo por lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Pensaba ir a un lugar a dar lo que tenía y había adquirido, y me encontré con que lo único que tenía que hacer era aprender. Con lo cual, sobre una necesidad de aprendizaje muy intenso y un nivel de, ¿cómo te diría?, de situación muy compleja y sobre todo muy angustiante, con mucha dificultad social y sobre todo también con muy poca información científica válida como para saber cuáles eran las decisiones correctas y cuáles no. La primera parte fue muy desestructurante, es decir, era muy difícil mantener la estabilidad emocional y personal, y eso naturalmente repercute en todas las dimensiones de tu vida, claro, inclusive la familiar. Ahí la verdad que tengo una familia que es hermosa y me acompañó a procesar esto de una manera muy sana, ¿no? Y eso me permitió seguir creciendo. Pero la verdad es que fue un golpe, como esos golpes de la vida, como a los que hicieron la colimba fue la colimba, lo que hicieron la residencia fue el primer año de residencia. Son esos golpes que te hacen dar un salto, si lo aprovechaste, te hacen dar un salto para adelante muy fuerte, pero también te dejan algunas cicatrices para luego volver a sanar, ¿no? Perfecto. Digamos, la pandemia cambió mucho tu proyecto original de gobierno, digamos, de dirección del ministerio. El plan técnico, totalmente. Si nosotros llevamos un plan de 4 años que tenía acciones y objetivos año por año, mecanismos de financiamiento, responsables y demás, construimos ese plan con los 4 años por delante. Al mes y medio agarramos el plan sutilmente y lo hicimos un rollito, lo guardamos adentro de un cajoncito y lo dejamos ahí. Pero yo te decía, todo plan transformador tiene 3 niveles: el plan técnico, el plan asociativo, vincular, emocional y el plan simbólico. Así que lo que hicimos es cambiar el plan técnico, nos dedicamos a hacer un plan de gestión de la pandemia, pero el asociativo, vincular y el simbólico lo seguimos trabajando. Y hoy tengo que decir que tenemos una construcción de un equipo sanitario con todos los directores de hospitales, todos los responsables de atención primaria, con todos los responsables del propio ministerio, que es fenomenal. Tenemos diálogos muy constructivos, que te dan ganas de participar y estar. Así que lo que ganamos en las otras 2 dimensiones todo este tiempo, mucho más de lo que esperábamos, porque la pandemia naturalmente nos unió, nos dio un sentido mucho más profundo. Y ahora lo que estamos dialogando, venimos hace varios meses trabajando esto, es la reconstitución del plan en los 2 años que nos quedan por delante, valorando y aprovechando esta plataforma que hicimos de vincularidad y de trabajo colectivo y resimbolizando el sentido de lo que íbamos a hacer, porque hasta ahora estuvimos gestionando un plan que tenía por sentido cuidar la vida de la sociedad de una manera brusca, ¿no? Claro. En un momento tan difícil. Ahora estamos resimbolizando un poco esa energía que pusimos, que fue tremenda y ha sido valorada por toda la ciudadanía, porque mucha gente me agradece a mí, pero en el fondo lo que me está diciendo es lo que ha hecho el sistema de salud es único, porque el sistema público de salud de la ciudad se puso de pie, se puso al lado de la gente y la cuidó, la testeó, la vacunó, la atendió, ayudó al sistema privado y de la seguridad social a coordinar y organizar, dialogó, empatizó, es decir, todo eso hizo el sistema de salud de la ciudad. Entonces ahora sobre esa construcción nosotros estamos rediscutiendo el plan y probablemente en estos 2 años que queden podamos hacer lo que pensábamos hacer en 4, y en eso estamos trabajando ahora. Fernán, quedan pocos minutos, pero me gustaría, o sea, vos me preguntaste cuando llegaste hoy un poco cuál era la audiencia esperada. Somos todos médicos, probablemente haya una mayor cantidad de médicos de medicina cardiovascular. ¿Te gustaría un mensaje final para cerrar esta entrevista? Bueno, tal vez en el sentido de lo que venimos dialogando, lo que me surge decir es
El médico moderno, y yo no les voy a hablar a ustedes de medicina cardiovascular porque saben mucho más que yo, pero el médico moderno básicamente es aquel que es capaz de balancear y articular el conocimiento científico con la emocionalidad, la humanidad y el sentir de una persona. No voy a decir nada que no conozcamos hace décadas o cientos de años, pero el sistema de salud requiere profundizar la empatía y la humanidad en el cuidado. Nos hemos vuelto sistemas muy complejos, muy fraccionados, y la gente lo que está esperando es que la escuchen, la comprendan, entiendan cuáles son sus prioridades y luego las cuiden. Y la parte de cuidar es la parte donde nosotros más sabemos cómo hacerlo, pero tal vez el mensaje general es, si volvemos un poco al sentir y al acompañar a nuestros pacientes, seguramente la gente se va a sentir mejor, se va a sentir más cuidada y seguramente se va a sanar más rápido porque sabemos perfectamente bien que la emocionalidad es un componente importante en los ejes fisiopatológicos de algunas enfermedades. Así que lo que se me ocurre decir genéricamente es recordemos que no solamente atendemos enfermedades, atendemos personas y que la historia y la vida que vienen transitando es única y si no la comprendemos y la empatizamos, le llegamos solamente a una parte que es la parte fisiopatológica, pero que la cadena fisiopatológica tiene otras dimensiones que si todos ponemos la energía, la gente se va a sentir mejor con nosotros. Bueno, Fernán, la verdad te digo, no sé qué decirte, agradecidísimos estamos, la verdad que es un placer oírte hablar. Me parece que se merece un aplauso, aunque sea de los pocos que estamos acá. No, en serio. Realmente nos has hecho un honor y un placer enorme habiendo venido a visitarnos. Tengo que pasar un par de avisos. Seguimos con patología valvular, ahora a continuación de esto, luego de un breve intervalo de 1 o 2 minutos. Y después, bueno, les recuerdo que tienen siempre los contenidos on demand y tienen los contenidos en vivo que van a ser el comienzo de cada uno de los días. Hoy ya es el primero, ocurrirá lo mismo el miércoles, o sea, pasado mañana, el próximo lunes y el siguiente miércoles. Así que bueno, de nuevo a todos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto haber estado con ustedes acá. Hasta luego.